Quisiera empezar este mensaje haciéndoles algunas preguntas. ¿Por qué Dios lo llamó a usted? ¿Por qué? ¿Lo sabe? ¿Ha entendido? ¿Ha comprendido? ¿Qué tiene el pastor de pastores en su mente para haber llamado a usted a ser parte de su iglesia? ¿Acaso usted tiene algo de especial para que Dios lo haya invitado a ser parte de su iglesia y compartir su santo reino en el milenio junto a su familia espiritual? ¿Acaso usted tiene alguna condición especial? Alguno puede decir, mire, yo soy una persona muy especial. Seguramente Dios puso sus ojos en mí porque yo soy digno de estar en medio de su iglesia. ¿Qué es lo que Dios vio en usted para que Él lo haya llamado? ¿Qué es lo que Dios vio en usted para que Él lo haya llamado? ¿Acaso tiene algo que los diferencia de los demás? ¿Es así? Entendamos que Jesucristo vino a la tierra para un propósito santo y muy importante. Parte de ese propósito consiste en llamar a un selecto grupo de personas para sacarlas del mundo e introducirlas en su iglesia. Ese es parte de su propósito. Pero, ¿por qué razón Jesús estableció su iglesia? ¿Y cuál es su misión? ¿Por qué Jesús ha hecho eso? Para responder a estas preguntas, empecemos examinando las Escrituras, donde se destaca algo que dijo Jesucristo al iniciar justo su ministerio público. Marcos, vayamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 1, ¿sí? Versículos 14 al 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, esto está diciéndoles a todos los que estaban cerca de él. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora demos vuelta al evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 4, ¿sí? Lucas capítulo 4, versículos 43 y 44. Lucas capítulo 4, versículos 43 y 44. Pero él les dijo, ¿quién? Jesucristo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. De modo que aquí Jesucristo está mostrando una misión que el Padre le había dado, de anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esa razón él había sido enviado, como él acaba de decir. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Por qué predicaba en las sinagogas? ¿Por qué? Cuando Jesús empezó a predicar, aún no existía la iglesia. No había la iglesia. Por eso iba a las sinagogas de los judíos, para hacer conocer esta verdad. Tampoco existían los evangelios. Ninguno de los evangelios había sido escrito. Ni las cartas pastorales de Pablo. No existían. Ni de Pedro, ni de Judas. No existían. Ni Santiago. No habían. Y mucho menos el Apocalipsis. Ni se conocía todavía el Apocalipsis. O sea, por esa razón Jesús tuvo que buscarse los medios para ir a la sinagoga de los judíos. Por entonces era difícil entender cómo el gobierno divino que se encuentra en el tercer cielo será establecido aquí en la tierra para siempre. Difícil de entender. No se podía entender. Los judíos no lo entendían. Más bien condenaban a Cristo.
La mayoría no sabía ni entendía la manera en que los llamados podrían ser escogidos para obtener el don de la salvación. No sabían. Solo lo perseguían para ver qué milagros iba a hacer, cómo sanaba a los enfermos, a los cojos, a los mancos, a los que estaban postrados, etc. Pero no tenían la intención de convertirse, no. A ellos les llamaba la atención de lo que él hacía, pero no tenían la intención de convertirse. La mayoría no entendía la manera en que los llamados podrían ser escogidos y de esa manera participar del gobierno divino por toda la eternidad. Jesús destaca su importancia mediante una similitud, hace una similitud muy interesante. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo expresó esta verdad a través de varias parábolas, explicando que nada en la tierra es más importante que el reino de Dios. Eso es. Él está valorando mucho al reino de Dios. Cristo fue el legítimo portavoz del mensaje de su Padre, porque se trata de la futura administración de sus leyes y una estructura organizativa que reemplazará totalmente a los gobiernos de este mundo. Eso es lo que quería hacer Cristo, y eso es lo que va a hacer, y eso es lo que la gente no entendía. Tampoco se olviden el llamado que hizo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 y versículo 2, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía que el reino de los cielos se había acercado, si todavía hasta el día de hoy no estamos en el reino? El reino de Dios se acercó porque Jesucristo estaba ahí con ellos. Esa era la razón de por qué dijo él eso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino siempre ha sido el tema central y principal que abarca todos los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las buenas noticias que trajo Cristo no solo tienen que ver con el futuro gobierno de Dios en la tierra, sino también cuán fieles y obedientes deben ser sus llamados para participar de su reino venidero. Porque no es cuestión de decir, bueno, yo ya fui llamado, ya me bauticé, listo, entonces yo ya adquirí el reino, listo, ya ahora no me preocupa. No es así. Tenemos que seguir trabajando para ser dignos de alcanzar ese reino. Y de esa manera recibir el regalo de la salvación, porque la salvación no cuesta dinero. No tenemos que tener mucho dinero para eso. Es un regalo que Dios nos da. Por esa razón, Pablo también escribió lo siguiente. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todos. Ya no hay diferencia entre judío ni griego, todos estamos involucrados. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 16. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Está usted decidido a hacer eso si fuese necesario? Eso es lo que dice el discípulo amado Juan. ¿Qué razón tuvo el Padre y Jesucristo para establecer su reino de esa manera? ¿Por qué eligió esa manera de hacerlo? La respuesta es
fue por el amor que ambos sienten por nosotros, por sus hijos. Es por amor que sienten ellos. El amor del Padre es tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que reciba la vida eterna. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le dijo que hiciera un holocausto, no había una ovejita si no estaba su hijo. Entonces él levantó el cuchillo para matar a su hijo. Entonces Dios le dijo, no lo hagas, ahora sé que temes a Dios. Pero Dios sí tuvo que sacrificar a su hijo. Ahí está la diferencia. Él nos dio ejemplo de esto. Juan capítulo 3 y versículo 17. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la intención de Dios. Ahora respondamos a la primera pregunta. He hecho varias preguntas. Vamos a ir respondiendo poco a poco todas las preguntas que yo he hecho. Respondamos a la primera pregunta. ¿Sabe usted por qué Dios lo llamó a su iglesia? ¿Sabe usted por qué Dios lo llamó a su iglesia? Porque la intención de Dios es reproducirse en cada uno de sus hijos, para que tengamos una perfecta unidad y armonía con nuestro Padre. Él quiere reproducirse, y se está reproduciendo en cada uno de nosotros, para que seamos uno en mente, uno en corazón, uno en propósito, uno en obra con nuestro Creador y Padre. Esa es la primera respuesta que damos por qué Dios nos llamó a su iglesia. Lo destacable es que, siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, porque su confianza era tal que anhelaba el día en que sus llamados se arrepientan y reciban el don del Espíritu Santo para vivir una vida plena que jamás tenga fin. Esa era la intención. Dios confió en que sus llamados iban a proceder de esta manera, y tuvo éxito en hacer eso. Estamos hablando de la puerta de acceso a la eternidad. De eso estoy hablando, de la puerta de acceso a la eternidad. Toda vez que sus llamados cumplieron las 3 etapas previas a la salvación, que son el arrepentimiento, el bautismo y la imposición de manos para recibir las aras del Espíritu. Una segunda razón de nuestro llamamiento es porque Dios quiere que heredemos su creación. Dios está buscando tener herederos que se queden con su creación, que adopten su creación. Esto, por supuesto, trasciende lo material y abarca la plenitud espiritual. Estos sabios conceptos a veces difícilmente caben en nuestra mente humana. Debemos esforzarnos para comprender lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus llamados. Dios quiere que perseveremos hasta el fin de nuestras vidas para culminar exitosamente nuestra carrera espiritual y que cumpla con todas las cosas que acabo de mencionar. Ninguna herencia en el mundo, por muy grande y por muy rica y por muy excelente que sea, puede compararse con la herencia eterna que nuestro Padre quiere entregarnos en su santo reino, para ser exactamente como Él es decir, para ser dioses, bajo la autoridad de Jesucristo. He aquí la prueba de lo que estoy hablando. Juan capítulo 10, un poquito más adelante, Juan capítulo 10, ¿sí? Versículo 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Jesús estaba parafraseando en esos momentos Salmos 82, versículo 6. ¿Qué dice? Yo dije, vosotros dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Dios quiere que tengamos sus mismos genes espirituales. No quiere que haya diferencia entre Él y nosotros. Obviamente nosotros vamos a estar debajo de Cristo. Vamos a obedecerle a Él, pero vamos a tener sus mismos genes espirituales. Estamos hablando, hermanos, de algo muy, pero muy importante que debemos entender y aceptar con mucha humildad. No decir, bueno, Dios dice que voy a ser un Dios como Él. No, debemos aceptarlo con mucha humildad. Estamos hablando de la esencia misma de Dios. Fíjense hasta qué punto Dios está trabajando con nosotros, con los que llamó. Ahora vamos entendiendo poco a poco las razones de nuestro llamamiento. Sabemos que a su regreso, Cristo hará algo muy importante y necesario, expulsando a Satanás, el diablo, y reemplazando totalmente su gobierno destructivo sobre la humanidad a través de un gobierno justo que Él va a establecer aquí en la tierra. Lamentablemente la gente del mundo está muy lejos de comprender, lejos de entender estas verdades que abiertamente proclamó el apóstol de los gentiles, Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Claro, no entienden, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso el mundo no entiende estas verdades. Por eso el mundo no sabe que hay un grupo selecto de personas que tienen ciertas condiciones que las vamos a ver todavía, y que esas personas, Dios las está preparando para que se cumpla la función principal de su llamamiento. Si pudiéramos poner un sinónimo a Satanás, este sería el destructor, porque él odia a la iglesia y se esfuerza por destruirla, por confundirla y por desanimar a sus llamados. Algunos pueden decir, bueno, yo sigo esperando el reino, pero el reino no llega. Nos desanima, nos confunde. Él siempre está presto a desbaratar el plan de Dios. Él quiere destruir el plan de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Actualmente Satanás se encuentra más activo que nunca, porque sabe que le queda poco tiempo para destruir la obra creadora de Dios. Él quiere destruir, esa es su intención. Mientras tanto, la maldad, la perversidad, la inmoralidad, la falsedad, la iniquidad, la concupiscencia, que son los deseos carnales, el asesinato y la violencia, continúan aumentando en este mundo. Todo se va acrecentando. La maldad está cada vez peor. Por eso, cuando esto llegue al colmo, entonces Dios va a intervenir. Eso lo vemos todos los días, nosotros aquí en este mundo. Y al mismo tiempo la iglesia viene dando testimonio al mundo que se avecina un cambio tantas veces profetizado, el cual es tan necesario para reemplazar el gobierno maligno que reina en este mundo. Ese es uno de los puntos también que Dios está estableciendo. Ahora pasemos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué razón Jesús estableció su iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué estableció su iglesia? ¿Cuál es la misión? ¿Y por qué Dios lo invitó a ser parte de ella?
¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Y por qué Dios lo invitó a ser parte de ella? La respuesta a estas preguntas tiene que ver con lo que Cristo ordenó a sus discípulos que continúen la obra que Él comenzó, predicando el Evangelio a todo el mundo y preparando espiritualmente un pueblo apto para el Señor. A nosotros nos corresponde hacer eso. Nosotros también podemos ayudar de esa manera. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es una misión que nosotros tenemos. ¿O acaso Dios lo llamó porque usted tiene algún atributo especial que lo diferencia de los demás? ¿Por eso lo ha llamado Dios? ¿Qué es lo que Dios vio en usted para llamarlo? ¿Qué es lo que Dios vio en usted para llamarlo? Dejemos que la Biblia misma nos responda. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. ¿Por qué Dios lo llama a usted a ser parte de su iglesia? ¿Qué es lo que ha visto Dios en usted? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, fíjense, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, para que nadie diga: por mis propios méritos Dios me llamó. Pero fíjense, ¿a quiénes Dios ha llamado? Vemos que Dios llamó a lo necio, a lo débil y a lo menospreciado de este mundo, que por ahora no vale nada. ¿Cuánto vale usted en la iglesia? No valemos nada. Para Dios somos un tesoro, pero ahora no valemos nada para el mundo. Para hacerlo algo precioso y muy importante después. Es decir, que ninguno de nosotros puede sentirse digno de haber sido llamado, porque ahora entendemos a quienes Dios escogió para llevarlos a su iglesia. Ahora entendemos, porque las Escrituras así lo dicen. Es decir, que nadie puede decir que Dios lo llamó porque se sentía más importante que los demás. Dios nos llamó porque la mayoría de nosotros no somos nada en este mundo. No somos nada. Somos lo despreciado. No somos nobles, no somos reyes, no somos príncipes, no somos nada. Otra respuesta de por qué Dios nos trajo a su iglesia obedece a que al haber sido llamados, Él nos designó como sus legítimos representantes en la tierra. Por eso fuimos llamados también. Él nos designó como legítimos representantes en la tierra, sus legítimos representantes en la tierra. Como Pablo dice, nos hizo sus embajadores. Un embajador común del mundo está encargado de representar a su gobierno ante otro país o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica a una persona designada a un país extranjero. El país anfitrión donde acredita su embajada concede al embajador
las dependencias y un estatus funcional especial. Eso implica cierta extraterritorialidad sobre la ubicación de sus dependencias específicas de la embajada, de tal manera que el territorio, el personal y los vehículos gozan de inmunidad diplomática. Eso es lo que ocurre con un embajador común en el mundo, cuando un gobierno lo designa y lo llama a representar a su gobierno ante otro país, dándole inmunidad diplomática, de acuerdo a las normas internacionales. Ahora volvamos a lo nuestro. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Ahora pasemos a lo nuestro. A ver, ¿qué tenemos que ver? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Fíjense quién nos ha nombrado sus embajadores. Cristo mismo. Por eso nos llamó. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro papel. Dios lo llama a usted y a mí para que seamos representantes del futuro reino. Vale decir que somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo debemos entonces representar a Jesucristo, a Dios, aquí en la tierra? Dios nos ha dotado de características espirituales y muy especiales, porque nuestra tarea consiste principalmente en anunciar la inminente venida del reino de Dios sobre esta tierra. Además, debemos actuar como dignos representantes de Dios en la tierra. Fíjense la responsabilidad que tenemos. Ser cristiano bíblico es tener mucha responsabilidad. No es nomás así, decir, bueno, yo recibí a Dios en mi corazón y ahora puedo hacer lo que quiera, porque Él ya pagó la pena de mis pecados en la cruz. No es así. Nosotros debemos ser dignos representantes de Dios en la tierra. Se trata de algo muy importante y al mismo tiempo extremadamente delicado, muy delicado. Tan delicado es nuestra función que debemos manejarla con pinzas, con mucho cuidado, manteniendo y cumpliendo la misión que Dios nos ha dado, sin descuidarnos ni escatimar esfuerzos, colaborando y cooperando en la difusión del Evangelio. Estamos hablando de otra de las razones de nuestro llamamiento. Debemos actuar con mucha seriedad, responsabilidad, dignidad, respeto, consideración, obediencia, discreción y cortesía ante los demás. Porque si no cumplimos nuestra delicada misión, Dios nos puede descalificar. Dios no se hace problema. No se hace problema. No cumplimos nuestra misión, entonces nos pone a un lado. Muchos pueden justificarse diciendo que no están capacitados para predicar. No, yo no puedo representar a Dios como embajador, porque yo no predico, yo no puedo predicar. Pero deben entender que la mayoría predica con su ejemplo personal. Ahí sí. Las damas, las señoras, las señoritas pueden hacerlo distribuyendo la literatura de la iglesia en lugares donde tengan acceso. Esa también es otra manera de predicar. Las señoras dicen, yo no puedo subir al atril, no puedo hablar, no puedo predicar. Está bien, pero pueden hacerlo de esa manera. Por eso cuando yo les digo, tomen las revistas que sean necesarias, dicen, no, voy a llevar 2 revistitas nomás. Ustedes tienen la obligación también de predicar de esa manera, damas y señoritas. Todos debemos esforzarnos por hacer nuestra parte cumpliendo el deseo de nuestro Padre. Debemos hacerlo dignamente, manteniendo nuestra representatividad ante el Creador del universo. Imagínense a quién representamos. Por favor, es algo sumamente grandioso y al mismo tiempo muy delicado. Porque si dejamos de hacerlo,
Dios nos podría reemplazar con otro embajador que esté dispuesto a realizar la función mejor que nosotros. Vemos que ser embajador de Cristo no es tan fácil como parece, pero tampoco es imposible de lograrlo. Se requiere carácter, voluntad, aceptación, tranquilidad, entereza y firmeza. Eso es lo que requerimos. Si algunos piensan que ser embajadores de Cristo corresponde únicamente al ministerio de la Iglesia, está totalmente equivocado. Tenemos un ministro, él que haga pues el trabajo. Si piensan así, están equivocados. Porque ser representantes de Dios en la tierra nos involucra a todos los que fuimos llamados. Ninguno puede quedarse exento. Dios nos ha dado una oportunidad y un deber asombroso para apoyar la obra que está realizando actualmente en el mundo a través de su iglesia. Nosotros fuimos llamados a cumplir ese papel. Prediquemos aquí desde el púlpito o no. Tenemos esa obligación porque somos embajadores. Debemos ser ejemplos en medio de una sociedad llena de corrupción, llena de inmoralidad, de confusión y de discordia. Así podremos iluminar en silencio al mundo al ver ellos nuestras buenas obras. Uno, ¿cómo ilumina al mundo? ¿A través del sonido, del ruido? No. Uno puede iluminar al mundo a través del silencio. La luz no necesita hacer ruido para iluminar, igual nosotros. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que nos ha dicho. ¿Cómo podemos iluminar al mundo? Ya lo hemos dicho. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero que alumbra a todos los que están en casa. Y fuera de casa también. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí está. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que cumplir nuestra misión. No podemos pensar que solamente corresponde al ministerio cumplir esta función. Todos estamos involucrados en esto. Todos los que fuimos llamados. Esa es otra razón también de nuestro llamamiento. Considerando la creciente anarquía que reina en el mundo actual, donde solamente escuchamos mentiras, odio, corrupción y violencia, debemos preguntarnos, ¿qué necesita la gente hoy día? ¿Qué necesitan las personas que tal vez nos rodean, o que son nuestros amigos, o nuestros parientes? La gente necesita conocer las buenas noticias del reino de Dios, para que tenga la oportunidad de llegar al conocimiento de Dios. El inspirado profeta Isaías, al obedecer a Dios, clamó a gran voz esto. Así es. Isaías capítulo 58 y versículo 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, le dice Dios. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Debemos actuar ya, porque el engaño puede estar a la vuelta de la esquina. No estamos libres de caer en el engaño. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24, versículos 4 al 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Es necesario. Jesucristo dice que es necesario. Aquí Jesucristo está parafraseando a los dos primeros jinetes del Apocalipsis, es decir, el engaño religioso y las guerras. También el apóstol Pablo hizo una seria advertencia a la iglesia de Galacia. En Gálatas, vayamos allá, Gálatas, capítulo 1 y versículo 6 al 8. Gálatas capítulo 1 y versículo 6 al 8 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir el evangelio, un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición y reprobación. No se olviden que nosotros también podemos caer en la trampa, porque algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y si no estamos fortalecidos en el Espíritu, podríamos desviarnos del camino. Debemos tener mucho cuidado con esto. No estamos exentos. La iglesia necesita proclamar a los cuatro vientos la verdad que se encuentran inmersas en las Escrituras. Esta es otra de las razones de nuestro llamamiento también. Por eso, no debemos cansarnos de orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago en el capítulo 5 y versículo 16. Debemos activar la visión profética, manteniendo el norte espiritual, porque es peligroso ignorar las profecías. Proverbios capítulo 29, ahí está la advertencia. Proverbios capítulo 29, casi al finalizar el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Podemos ignorar las profecías? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero debemos mantener y debemos estudiar mucho para no malentender las profecías. Porque ninguna profecía es hecha por hombres, sino que es Dios el que nos ha dado esas profecías. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desviamos del camino. Porque Dios, al habernos llamado, quiere que sigamos fieles hasta el fin de nuestras vidas. Como templos vivos del Espíritu, debemos continuar avivando la llama del Espíritu que se encuentra en nuestros corazones. Porque sin el Espíritu de Dios podemos volvernos inútiles. Necesitamos desarrollar los talentos y habilidades que Dios nos ha dado, permitiendo que Dios nos use de esa manera, permaneciendo enfocados en la misión que Dios nos ha dado, porque a eso obedece nuestro llamamiento también. Vemos entonces que hay muchas razones de por qué Dios nos llamó. No solamente es una, hay muchas razones. Pero nosotros no podemos eludir. Algunos podrían decir, bueno, mire, no voy a cumplir esto, voy a eludir esto y listo, y paso adelante. No es así. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siendo seguidores de Jesucristo, debemos imitarlo. Estamos llamados a imitarlo a través de su ejemplo. Y como dijo más de uno, debemos pensar y actuar como Él piensa, como Dios piensa. No como nuestra propia mentalidad,
porque podríamos estar equivocados. Entonces tenemos mucha responsabilidad ante Dios. Ser cristiano bíblico no es fácil, pero tampoco es imposible. Mientras espiritualmente nos encontremos más capacitados, debemos estar predispuestos a ayudar a los sedientos, a los que están sedientos de la palabra de Dios. No los conocemos, pero a través de la distribución de la literatura, a través de las revistas, a través de nuestro ejemplo, y si son conocidos a través de nuestra amistad, podemos hacerlo. Lucas capítulo 10 y versículo 2 dice: la mies es a la verdad mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todos debemos cubrir la falta de obreros ahora. Todos estamos llamados a cubrir, porque esa es nuestra manera también de representar al gobierno de Dios, al futuro gobierno de Dios en la tierra, como embajadores, como llamados, humildemente aceptando nuestro llamamiento, porque nosotros no somos nada, aunque en el futuro vamos a ser un tesoro para Dios. Primera de Pedro capítulo 2, y versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Por eso Dios nos llamó a la iglesia. Está haciendo un linaje escogido, linaje según Melquisedec. Hay un cambio de sacerdocio, como bien sabemos. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Nación santa. Sin santidad no vamos a ver a Dios. Pueblo adquirido por Dios. Nos ha comprado Dios a través del sacrificio de su Hijo. Miren cuánto tuvo que pagar Dios para que estemos aquí en su iglesia, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué debemos hacer ante ese llamamiento? Debemos estar muy agradecidos. Debemos agradecer de rodillas a nuestro Padre porque nos haya designado a nosotros, precisamente dándonos ese atributo. Pero no sabemos la recompensa que vamos a tener si cumplimos con todos los factores de su llamamiento. Dios nos dice que nos va a recompensar muy bien. Versículo 10. Vosotros pues que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dios es infinitamente misericordioso y Él pone a su disposición su misericordia en cada uno de sus hijos que cumplen la función después de su llamamiento. No debemos actuar como egoístas espirituales, sino compartiendo estas verdades con los hambrientos de la palabra de Dios, respaldando los esfuerzos que hace la iglesia para llegar a otras personas, ofreciéndoles el precioso don del conocimiento que nosotros tenemos, el cual lo debemos compartirlo con los demás, no debemos ser egoístas. Yo sé lo que tú no sabes, compártalo pues con la persona que no sabe, enséñale. Siéntase con el carácter y con la capacidad de hacerlo. El Padre nos ha dado una maravillosa oportunidad y el honor de ser sus instrumentos humanos para cumplir un magnífico y extraordinario objetivo, orando sin cesar para que la justicia de Dios siempre se manifieste en nosotros. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Sí, Romanos 15, versículo 30. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cómo debemos cooperar también? Orando. Y he dicho que la oración del justo puede mucho, es muy eficaz. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3 y versículos 1 y 2.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículos 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pablo está pidiendo el apoyo espiritual para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Claro, nosotros estamos en la iglesia porque para nosotros también se cumplió esto. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, claro, no es de todos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Salmos capítulo 34 y versículo 15. Salmos 34. Salmos 34, versículo 15, dice: los ojos del Eterno están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si actuamos de esa manera, Dios va a escuchar nuestras oraciones, porque los ojos del Eterno, de Dios, están sobre los justos. Les presta atención, quiere ayudarnos, quiere colaborarnos a que cumplamos la misión que Él nos ha dado. Sabemos que la gente vive sin esperanza. Este mundo no tiene esperanza. Por eso necesita saber que existe algo significativo, mucho mejor, más allá de la confusión de este mundo. Necesitan conocer, el cual está lleno de problemas y desastres. Hay tanto engaño en la gente que ya nadie confía en nadie. Uno puede acercarse y decirle una verdad, pues decir: mire, señor, puede ser que usted esté diciendo la verdad, pero no confío en usted. Ya hay tanta maldad que hay mucha confusión. También sabemos que Jesucristo dijo en Mateo 24 y versículo 14, que será predicado el Evangelio desde el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces verá el fin. Eso dijo en Mateo 24, 14. Fíjense que Cristo no dijo que el Evangelio debe ser predicado para que el mundo se convierta. Eso no ha dicho. Él ha dicho para que sea solamente testimonio, para que conozcan en qué consiste la salvación. O sea, el mundo no está obligado a convertirse ahora. Ellos se van a convertir después, de acuerdo al plan que Dios tiene para la humanidad. Esforcémonos pues entonces por hacer conocer la voluntad de Dios a los demás. Tengamos el carácter de hacerlo. Hagámoslo mientras nos vamos preparando para nacer de nuevo en medio de la familia de Dios. Ese es nuestro galardón, nuestro compromiso, nuestro premio. La herencia y la recompensa que Dios quiere darnos por haber cumplido con todo lo que Dios nos ha dicho. En conclusión, y para terminar este mensaje, ahora sabemos por qué Dios nos llamó a usted y a mí también. Dios siente el gran amor por nosotros y quiere reproducirse en cada uno de nosotros para hacernos herederos de su creación, continuando su obra, porque fuimos sacados de lo necio, de lo débil y menospreciado del mundo, para humillar a los sabios de este mundo, actuando como sus representantes y siendo ejemplos de virtud, de corrección y rectitud, e iluminando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo con nuestras acciones, calmando la sed de muchos que se encuentran sedientos y hambrientos de la palabra de Dios en este mundo, porque somos su linaje escogido. Así que los invito a actuar con el celo de Dios para cumplir las razones de nuestro gran llamamiento.